Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito, Tu Espacio Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy estamos aquí una semanita más de podcast, Beto. Sí, efectivamente. Es una semana más y estamos haciendo un podcast. ¡Oh, wow! Espero que estén muy bien las personas que nos están escuchando a través de YouTube, de Spotify, Apple Podcast. Todo eso. Todo eso. Ustedes ya saben. ¿Cómo estás, Beto? Bien. Feliz y contento nuevamente de hacer otro podcast. Ya no te ves tan depresivo como antes, bro. Sí, bro, me está ayudando esta terapia, me está ayudando y ahora ya tengo a alguien con quien hablar. Por fin tengo un amigo. Ya sabes, para eso andamos, bro. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con el tema porque he escuchado muchos que no les gusta que hablemos mucho introducción. Ah, sí, cierto. Y quizás sea bueno. Son críticas constructivas. Ustedes díganos, si quizás metemos mucho relleno, no sé. Pero bueno. Dice Chuy ya al minuto 3 del podcast. Chuy a los 15 minutos. Sí, a los 15 minutos de intro, Chuy aclara. Ya sé, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a hablar rápidamente del tema. ¿Qué tema vamos a discutir aquí en la mesa metafórica, Beto? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el cual viene siendo... Drumrolls. Tranquila. El por qué los jóvenes no se quieren casar. Perdón, asterisco. No nos queremos casar. ¿No te quieres casar, Beto? Nah, sí, bro. Obviamente. Te estás quemando, no, por eso, men. Te estás quemando, bro. Nah, bro, yo creo en mi relación yo no llego ni al año. Del otro lado del sofá es diferente. A ver, Chuy, ¿nos quieres contar tu testimonio? Sí, tengo 3 años de noviazgo. Y aún no me he casado. ¿Por qué, bro? ¿No es ¿Sientes que no es la indicada? Dímelo aquí, mira, en exclusiva. Vamos a hablar claros, bro. Vamos a hablar claros, man. Yo estoy llorando fervientemente y solamente espero que baje un ángel del cielo y me confirme, bro, que... Normal. Lo de todos, ¿no? No creo que sea exagerado. O sea, que bajen los ángeles con 2 alas en los pies, en la cara, man. Que con 2 vuelen. Ajá, y con 2 vuelen, me diga, Chuy, ese ya... Sí, todavía no. Y todavía no pasa eso. Tú sí quieres, pero tú sí quieres, ¿verdad? Sí, claro. No, el tema del por qué no nos queremos casar o por qué batallamos mucho para entrar en un matrimonio fue debido a una conversación con tu papá. ¿Mi papá? Ajá, ahí va. Saludos. Saludos, tocayo, don Chuy. Todos saluden en los comentarios al papá. A mi papá. Por cierto, gracias por sus felicitaciones. Los amo. Pero bueno, en el día de mi cumpleaños, que vine aquí un ratito. Oh, sí, es cierto. Sí. Es cumpleaños, bro. Se me olvidó felicitarte. Sí, no, me felicitaste el video pasado, pero bueno. Bueno, me preguntó que cuántos años cumplía y yo, no, pues cumplo 26. Y tu papá nada más se me quedó mirando. Yo a tu edad ya tenía mis 3 hijos. Oh, sí, es cierto, bro. Y yo, es bueno, ¿no? O sea, el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Y ya, eso me hizo pensar, o sea, ¿por qué las generaciones de antes entraban fácilmente al matrimonio y uno como joven? Y no solamente yo, sino veo este sistema de pensamiento en mucho de nuestra generación que batallamos o pensamos mucho para entrar en un matrimonio. Y me llegó a pensar de, ¿por qué nosotros como jóvenes en esta generación le pensamos mucho o tenemos miedo al matrimonio? Es algo cierto porque en esta generación yo creo que todos podemos notar cómo antes se casaban ya como a los 18 años ya era tarde. Sí. O sea, se estaban casando 15, 16 años y ya con los hijos para los 20. Mi mamá ya nos tenía todos para los 24 por ahí. Y nosotros podemos ver una generación, tú y yo, que todavía estamos aquí, o sea, ¿qué estamos haciendo? Mi papá a mi edad ya estaba casado, ya tenía una casa... construida con sus propias manos. Yo ni sabría dónde empezar para hacer una casa. Y yo, ¿de dónde se infla? Pero bueno, yo estaba pensando y me gustaría preguntarle a nuestro líder de jóvenes. ¿Le hablamos? No sé, bro, te vas a meter en problemas. Ahorita estaba pensando en si lo hacía o no lo hacía. Y le voy a hablar a nuestro pastor de jóvenes. Minor, Dios te bendiga, saludos por si nos ves. Sé que mirarás este video. Le voy a hablar ahorita en vivo así, para ver qué piensa él, por qué nosotros como jóvenes batallamos o le tenemos miedo al matrimonio. Dale, bro, dale. Déjame hablarle.
Nada más quiero hacer una aclaración. A veces nos llevamos muy pesadito. Me dice falso apóstol, falso profeta. Lo cual no es cierto. Lo cual obviamente no es cierto, pero así nos llevamos. Así nos llevamos. Ok, vamos. Bueno, en lo que habla vamos a hacer unos anuncios. Spotify. Véanos en Spotify y en Apple Podcast. Aquí está. Apóstol Minor. Ya, aquí está marcando. A ver si me contesta, bro. Porque... Ya sé. Te tiene bloqueado. Sí. Falso profeta, ¿cómo estás? Bien. Apóstol, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Todo bien? Dios te bendiga, todo bien, gracias a Dios, ¿y vos? Bien. Oiga, apóstol, nada más aquí rápido para preguntarle algo rápido. Ajá. Ahorita vamos a empezar a grabar un podcast de nuestros videos y nos surgió la pregunta y quiero que me dé usted su opinión. Uh-huh. ¿Usted por qué cree que nosotros como jóvenes batallamos para casarnos? Porque algo que se ve hoy en día es de que los jóvenes no se quieren casar o batallan para casarse. ¿Por qué crees tú, Minor? ¿Por qué no se quieren casar los jóvenes hoy en día? Uh-huh. ¿Por qué batallan? Sí. Bueno, yo creo que hay varias, bueno, por lo que he visto, ¿verdad? Creo que hay varias razones. Uh-huh. Y a lo mejor la primera puede ser porque muchos jóvenes no quieren el compromiso, ¿serio? ¿Estás hablando de los muchachos o las muchachas, o general? En general. En general. Uh-huh. Ok. Creo que los muchachos, la mayoría de los muchachos no creo yo que no quieren el compromiso. Como es un compromiso bien serio, una responsabilidad grande. Entonces, muchos de ellos no la quieren, saben que está difícil. Wow. Falta de compromiso. Falta de compromiso. Dale. Los muchachos. Dale. Y las muchachas, las muchachas creo que sí se quieren casar más, tú. Oh, eso es cierto. Ahí está con mi novia, ella se quiere casar. ¿Verdad? Sí. Sí, creo que como la responsabilidad, ¿verdad? Va más sobre el hombre. Uh-huh. Entonces, pero creo que es falta de compromiso, Chuy. Ok. Muy buena, Minor, muy buena. Falta de compromiso. Está bien, Minor. Bueno, muchas gracias y ahí disculpa si te molestamos. No, gracias a ti, Chuy. Dios te bendiga. Ándale, Dios te bendiga, Minor. Nos vemos. Ándale, bendiciones, bye. Bye. Aquí lo escuchó primero, chicos. Falta de compromiso, bro. Tiene toda la razón. Yo no me quiero comprometer. Eso es algo... No, algo que mencionó se me hizo muy interesante lo que dijo de que las mujeres sí se quieren casar porque a ellas no va a ser tan pesado. Uh-huh. Porque del lado de las mujeres es de que, sí, manténme y ya. Pero uno como hombre tiene que pensar dónde la voy a llevar a vivir, dónde voy a encontrar un trabajo que pague suficiente para mantener a 2 personas, que si tenemos un hijo, que si tenemos... Y son tantas cosas que uno como hombre tiene que tomar en consideración, y para las mujeres es solamente de que, ya me voy a salir de mis papás. Sí. No, y yo digo que es parte también de la educación que se nos da de niños en las diferencias del sexo, en tanto masculino como femenino. A nosotros los hombres desde pequeños nos educan, se va a casar y usted va a pagar la renta, usted se va a encargar de su mujer, usted la tiene que cuidar, la tiene que proteger, usted tiene que sustentar a la familia, y nosotros vamos creciendo con todo eso y vamos sintiendo como un peso de que, me tengo que casar, tengo que estar listo, tengo que estar eso. Y en cambio a la mujer la educa, ya te vas a casar, la fiesta, el vestido, que te busques un buen hombre, o sea... La diferencia. ¿Dónde está el privilegio masculino ahí? ¿Dónde? A ver, feministas. Ya nos banearon. Sí, ya vi los 4 dislikes, 5 dislikes ahí, bro. No, pero es cierto. Es cierto. Algo que decía Minor, y creo que es un punto muy importante y esencial, y creo que vamos a iniciar con este punto, es la falta de compromiso que hoy tiene esta generación. O sea, esta generación, nosotros los millennials, la siguiente generación, o sea, se nos identifica que no queremos entrar en un matrimonio por la falta de compromiso. O sea, por ejemplo, nosotros
o el sistema de pensamiento de cada uno de nosotros o esta generación postmoderna se identifica por ser hedonistas, que les gusta mucho el placer, que su vida vive bajo complacer los placeres que tienen. Y cuando hablas de un compromiso o de un sacrificio que tienes que hacer por otra persona, es mejor te abstienes de todo eso. Y sí, tiene mucho sentido porque del punto de vista de, o sea, mío, de como joven, estamos hablando de una palabra específica que dijiste, del sacrificio. Estamos hablando de que una vez que ya te juntes, de que tengas a una esposa y tengas responsabilidades más grandes, de que si no la cumples, las consecuencias vienen siendo mucho mayores de como si estás viviendo con tus papás. Sí. Por ejemplo, si no puedes pagar la renta, no estamos hablando de, ay, por favor, perdóneme. Que no se puede hacer eso. Si no pagas renta, o sea, el mundo real, salte. O sea, y a ver cómo le haces. Alguien más está esperando tu lugar para que ellos sí puedan pagar la renta. Entonces las consecuencias salen mucho más grandes y ahí es donde cabe lo que es el sacrificio. Muchas personas como, nuevamente voy a hablar de mí, sí. yo gasto mi dinero en cosas que a mí me gustan, ¿verdad? PlayStation, juegos, bla, bla, bla. Y cuando uno agarra un compromiso como ese, vamos a tener que decir adiós a todas esas cosas que nos gustaba. Ya vamos a tener que decir adiós a lo mejor ya no salir a comer tan seguido, a lo mejor no ir a ver películas en el cine, esperar hasta que salgan en Netflix. Y son sacrificios que a lo mejor uno como joven no los quiere hacer y a lo mejor estamos tan apegados a ellos que nos da miedo el decirle adiós a eso y decirle hola a una responsabilidad tan grande con consecuencias que simplemente no quieres enfrentar en dado caso que no puedas mantener esa responsabilidad. Algo que también identifica esta generación es de que no quiere responsabilidades. Y cuando hablamos de sacrificio, de compromiso y de responsabilidades, estamos definiendo lo que es el amor. Estamos, porque el amor es ay, Dios mío, ya lo voy a quitar. Gracias. Peor podcast, disculpen, en serio. Sí. Siempre pasa eso en todos los podcasts. Ok, bueno. Perdón. Entonces, todo eso define el amor. Ajá, el compromiso, sacrificio, responsabilidad, todo eso es lo que define lo que es el amor. Y como, no sé si lo hablamos en algún podcast pasado, pero, o sea, la definición de amor hoy en día ya está totalmente diluida de lo que realmente es. Hoy para muchos el amor es solamente buscar el placer. Y como el amor ha sido totalmente mal definido hoy en nuestros tiempos, y solamente viven por el placer, es por eso que a las parejas es muy fácil para ellos decir de que, ok, ¿sabes qué? No nos casemos, no quiero tanta responsabilidad, no quiero compromiso, mejor vente, vamos a vivir juntos. Y es algo que yo no sabía que ibas a tocar ese tema, pero es algo que yo estaba pensando recientemente, en que nosotros, en la definición de amor que tenemos no es lo que debería de ser, porque si vamos a un amor bíblico, si hablamos el amor que tiene Dios, que es un amor tan grande que ni siquiera podemos entender, y damos esa definición a una cosa como lo que nosotros representamos el amor, que viene como estabas diciendo tú, del placer físico, o simplemente dices, no tienes la definición correcta de lo que es amar a alguien. Entonces, cuando lo comparas con el verdadero amor de un Dios que lo sacrificó todo por personas como nosotros, ahí es donde a lo mejor puedes tener solamente una idea de lo que es el amor, y cuando lo comparas con el amor que nosotros tenemos, nos quedamos cortos. Así es, pues la misma Biblia dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros leemos ese texto y dirán, ok. Pero si de verdad nos ponemos a reflexionar el verdadero significado de ese versículo y nos ponemos a analizarlo, o sea, nos vamos a quedar tan sorprendidos o sea, nos va a dar una perspectiva mejor en lo que somos como seres humanos, que no somos nada comparados, solamente podemos tratar de replicar ese amor y tratando de replicar ese amor en la manera más pura que existe, que es con un amor a un esposo hacia sus esposas, o su esposa y hacia sus hijos. Ahí es donde podemos ver solamente, o sea, darnos una idea de lo que es el verdadero amor. Así es. Y algo que mientras tú estabas hablando me estaba poniendo a pensar sobre esto, es de que nuestros padres
se quedan sorprendidos de que, ok, ¿y cuándo te vas a casar? ¿O por qué no te casas? Y hablan de los hijos. Ay, yo ya quiero nietos. Yo ya quiero nietos. Y nosotros como, bueno, en mi caso, como que, ok, todo su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Hay que esperar la voluntad de Dios. Pero es que nuestros padres, lo que yo veo es que ya saben ese sentir de un amor por una esposa. Saben la bendición de un matrimonio. Saben la bendición de tener hijos. Y nosotros, en nuestra mentalidad todavía de jóvenes, no vemos más allá. Y nuestros padres ya ven más allá que nosotros. Sí, porque se nos hace de que el sacrificio no vale lo que vamos a obtener a cambio. No vale el amor que vamos a tener con la esposa o con unos hijos. ¿Por qué? Por eso mismo que estabas diciendo, que no sabemos lo que es tener un hijo. No sabemos lo que es tener una esposa. Y pues aparentemente vale la pena. Según el testimonio de nuestros padres, vale la pena, y ellos lo que quieren es lo mejor para nosotros. Por eso nos dicen, hey, ten hijos, cásate. Sí. Es que realmente, si hablamos bíblicamente, el matrimonio es una bendición, tener hijos es un legado, también es una bendición que muchas veces nosotros no podemos ver. Estaba investigando sobre algunas encuestas en sociología, algunos posts, por ejemplo, Washington Post publicó algunas razones por las cuales los jóvenes hoy en día no se quieren casar. Y eso lo habla como un fenómeno social, es un fenómeno que está pasando, porque anteriormente, generaciones pasadas, ellos querían casarse, ellos querían tener hijos, y hoy lo que estamos viendo es de que nosotros como jóvenes no queremos eso. Así que chicos, no están solos, o sea, esto es algo que está sucediendo. Es algo que está sucediendo, y creo que es algo que igual se tiene que hablar de estos temas. Por ejemplo, una de las razones, según el Washington Post y las encuestas que ellos generaron, por la cual los jóvenes no se quieren casar, es por la inestabilidad económica. Pues la gente desperdicia mucho su dinero. Pues, sí, si pagas Netflix, si pagas HBO Max, si pagas cantidad de suscripciones. Ajá. Y ahora que tenemos todo al alcance de nuestra mano, vemos algo en Amazon y ya estamos ahí picándole. Sí. No, sí, y una de las razones es una inestabilidad económica. Los jóvenes hoy en día ven cómo la situación está empeorando y la situación económica pues va decayendo, más sobre todo esta situación de la pandemia, que viene una crisis global económica muy fuerte, y eso ha permeado en la mentalidad de los jóvenes hoy en día, y que les cuesta entrar en un matrimonio. Por lo mismo de que, ok, viene una inestabilidad económica, o no me siento preparado económicamente para sustentar una familia, y es por eso que se abstienen de entrar al matrimonio. Es cierto. Sí, porque yo también me he puesto, obviamente tengo novia, y la meta de tener una novia es el matrimonio. Uh-huh. Entonces obviamente he estado pensando en lo que conllevaría un matrimonio. Sí. Y eso de la situación económica, tienes toda la razón, pero aquí está la manera en que yo vi tipo solución para esto. Yo siento que los matrimonios, cuando vas a un matrimonio, no vas a entrar sabiendo todo lo que es, o sea, cómo se va a hacer un matrimonio, porque todos los matrimonios, excepciones, no han tenido matrimonios antes, porque estoy contando divorcios, pero la mayoría de los nuevos matrimonios no tienen esa experiencia para tener un matrimonio. Muy pocas personas saben lo que es tener un apartamento para ellos solos. Entonces, cuando vas al matrimonio, obviamente no te vas a quedar con tus papás. No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero todo depende de la persona. Pero sí, obviamente vas a querer un apartamento para ti, para tu esposa. Y todo esto conlleva tener un sueldo estable, y no solamente eso, sino que estamos hablando de las comidas, cosas inesperadas que pueden salir. Entonces, es bueno tener en mente todo eso, sí, o sea, es bueno que sepas que es una responsabilidad grande que tienes que tener, pero eso no debe detenerte de hacerlo, porque la única manera en la que lo vas a aprender es haciéndolo. La única manera en que vas a poder salir de esa es que ya estés en esa situación, y ya con la guianza de Dios Él te va a ayudar, y ya con eso vas a ir aprendiendo al pasar de los años. Así es. Recuerdo que yo hablando con hermanos grandes ya de la iglesia, que son los que me aconsejan y me están mentoreando, ellos me dicen es de que nunca vas a estar preparado para el matrimonio, porque uno está esperando, sinceramente yo estoy esperando de que, ok, la casa,
el trabajo, el okay, carro. El carro, ok, la empresa, crear una empresa, crear una fundación, tener un grupo de música, llegar al 1,000,000 de suscriptores. Suscríbanse. Llegar al 1,000,000 de suscriptores, o no sé. O sea, te imaginas tanto en la cabeza que tienes que tener antes de casarte que nunca te hace sentir completo y preparado para un matrimonio. Y lo que ellos me aconsejan es que, o sea, Chuy, nunca vas a estar preparado. Tú lánzate. Lánzate. Y lo que me ha dicho también estas personas que me mentorean, es como un paso de fe. Y cuando tú te unes en santo matrimonio, por consecuente, vas a tener el respaldo de Dios. Y me dicen, Chuy, es que tú no te imaginas la bendición de un matrimonio. Me dices, es una gran bendición que ves la mano de Dios en la economía, o sea, ves la cobertura de Dios. Y me dices, tú solamente aviéntate y verás cómo Dios te va a bendecir. Y muchas veces a lo mejor puede que sea de que la razón por la que no tienes todos esos logros es porque no tienes sabiduría. A lo mejor tú estás esperando a que tengas toda esa empresa y todos tus logros ya hechos en la vida, tu casa, tu carro, y a lo mejor la razón por la que no tienes esto es porque no tienes a tu esposa. Ajá. No tienes a alguien que te ayude, que te guíe, que te apoye. Sí. Entonces, yo creo no tiene nada de malo prepararse, o sea, agarrar educación, tratar de ahorrar un dinero para poder mantener a tu familia, pero también hay que ser balanceados y tomar ese paso de fe, como estabas diciendo. Sí, algo que veo también de diferencia de estas generaciones a las pasadas es que en las generaciones pasadas no tenían una idea firme de lo que era el matrimonio y por eso se le hacía más fácil entrar a un matrimonio o juntarse con una persona, y eso a cierto punto tuvo grandes consecuencias de que realmente se casaron muy a pequeña edad, en la adolescencia quizás un poco, no se casaron con la persona correcta y tomaron malas decisiones, y eso llevó a matrimonios fracasando, a hijos no deseados. Y ahora en esta generación ya tenemos una idea un poco más firme de lo que es un matrimonio y la gran responsabilidad y el compromiso de lo que es esto, pero lo malo es de que nuestra generación está reaccionando mal en evitar eso. Yo creo que hasta cierto punto nos intimida los matrimonios que se hacen de una manera correcta, porque yo, por ejemplo, veo a mis papás y, o sea, la casa que tienen y todos los logros que han hecho sus empresas, y yo me quedo así como de que yo no voy a poder hacer eso. Yeah. Y como que me intimida y como que yo como que me freno un poquito, pero digo yo creo que sí se puede. O sea, como tú estabas diciendo, es ese paso de fe. Y que una vez ya, obviamente van a haber problemas en los que te encuentres en el matrimonio, pero una vez que ya estés enfrente del problema y no tengas, o sea, o lo resuelves o lo resuelves. Sí. Yo creo que es ese momento donde ya ahí te pones creativo y empiezas a encontrar soluciones. No es hasta que llegues, que ya tengas toda esa presión, que empiezas a encontrar soluciones, empiezas a encontar salidas, y es ahí donde, como estaba diciendo, es ahí donde encuentras la experiencia y encuentras el cómo hacer las cosas. Sí, uno de lo que me decían mis mentores es de que cuando entras en un matrimonio y tienes la responsabilidad de una esposa y de hijos, es ahí donde aprendes a administrar el dinero. Porque mientras tú no tengas esa responsabilidad, esa presión, no vas a aprender a administrar el dinero. Por lo mismo de que no hay consecuencias suficientemente grandes para que tú digas, ok, ya, hasta aquí. Porque como jóvenes se nos acaba el dinero, o sea, no salimos a comer y ya. No compramos las cosas que queremos y ya, pero tenemos un techo donde dormir, tenemos comida para comer. Pero ya cuando estás tú solo con tus problemas, ahí es donde dices, ok, si no hay dinero, no hay renta, no hay comida, no comemos. Entonces, mi esposa, ¿dónde va a dormir? Mis hijos, ¿dónde van a dormir? Y eso también, de que no solamente es consecuencia para ti, sino que es para los demás, para las personas que tú amas. Y es ahí donde yo creo que te pones más como responsable y dices, ok, vamos a administrar el dinero y vamos a hacer las cosas como se deben de hacer. Sí, yo me quedo sorprendido de cómo, por ejemplo, mis abuelos, que tuvieron bastantes hijos, o sea, y la situación económica anteriormente creo que era peor que ahora.
Y ellos, sus hijos, los mantenían, les daban de comer y tenían bastantes hijos. Y uno se pregunta, ¿cómo le hacían? ¿Cómo mantuvieron tanto chamaco? Por lo mismo que por lo mismo de la presión y eso forja el carácter de uno. Otra de las razones por la cual vi este post que decía, fue una encuesta autorizada por sociólogos, decía que otra de las razones es el miedo al matrimonio. Los jóvenes hoy en día tienen miedo al matrimonio. ¿Por qué? Por las situaciones fallidas que hay en su alrededor. O sea, hoy en día vemos, y esto es cierto, según las estadísticas, hay más personas divorciándose que personas casándose. Más de la mitad. Más de la mitad. Creo que las estadísticas últimamente que vi, el 70% de las personas o no están casadas o tienen varios matrimonios fallidos. No hay un matrimonio estable, el 70%. O sea, es que cuando vas y te casas, o sea, estás casado, estadísticamente hablando estás en desventaja. Uh-huh. Estadísticamente hablando hay un 70% de probabilidad de que no va a funcionar tu matrimonio. Y yo creo que eso es como, nuevamente, nos intimida. Pero la diferencia que nosotros tenemos como cristianos es de que ese porcentaje baja cuando somos cristianos. Pero por eso mismo de que tenemos no solamente tenemos la guianza de Dios, sino que también tenemos la guianza de la iglesia. Si hay problemas en el matrimonio, todas las iglesias están capacitadas para hacer consejos, para darles consejos a los matrimonios, ya sea de los pastores o de los líderes de varones o de damas. Lo más probable es que vas a encontrar ayuda para tu matrimonio, algo que acá fuera en el mundo tienes que pagar como $1,000 la hora para que para consejería de parejas y creo que es una ventaja muy grande de nosotros como cristianos. Aparte de tener los valores cristianos, que en sí mismo es una gran ventaja, también tenemos el apoyo de las personas en la iglesia. Sí, esa es la gran diferencia. Y eso repercute mucho en ese porcentaje de divorcios y matrimonios. Y debido a que vivimos socialmente en un mundo muy, muy adverso al matrimonio, debido a eso, yo siento que esa mentalidad o lo que vemos en la cultura, en la sociedad, se mete en nuestros pensamientos y produce ese miedo, ya sea consciente o inconscientemente, hacia el matrimonio. De que quizás no estoy preparado, quizás mi matrimonio va a fracasar, quizás mi esposa o mi esposo, mi pareja, mi cónyuge me va a ser infiel, y porque estás viendo todo eso a tu alrededor. Ahora, súmale los medios de comunicación, porque yo creo que todo esto es cultural lo que estamos viendo. En los medios de comunicación, series de televisión, ya no te presentan a un matrimonio estable. Aleluya. Ya te presentan en las series top, que todo el mundo está viendo, casi no te presentan un matrimonio estable, una familia estable. Ahora te presentan que una muchachita se puede acostar con quien quiera y todo lo ve normal y todo se disfruta. Te presentan a personas de que tienen diferentes matrimonios, e inclusivemente entre los hijos de diferentes matrimonios se llevan bien, y te muestran ese tipo de fases, pero no te muestran una solidez familiar, un matrimonio sólido. Y cuando sí la muestran, se burlan. Entonces podemos ver como una connotación muy negativa hacia los hogares tradicionales, como se deben de ser. Y creo que esto, pues como estás diciendo, afecta demasiado en el pensamiento de la sociedad, y por eso a lo mejor no se animan y no se motivan. Exacto. Y algo que estaba pensando respecto a esto era de que, o sea, la cultura de hoy, los medios de comunicación, la sociedad, nuestras amistades, estamos viendo eso, una imagen negativa del matrimonio. Una imagen en la cual los matrimonios fallan, el 70% terminan en divorcios, y eso es algo tan negativo que a nosotros como jóvenes nos afecta. Pero creo que es ahí donde debe salir la iglesia, donde deben de salir los cristianos y a nosotros como jóvenes darnos un mensaje como que que realmente el matrimonio es una bendición y que tu matrimonio no necesariamente tiene que fallar, sino que hay formas y hay recursos para que tu matrimonio
salga bien, o sea, darnos como esa esperanza de que un matrimonio no necesariamente va a fallar, sino que puede florecer grandemente. Y estadísticamente hablando, al menos aquí en Estados Unidos, hay una gran ventaja en los niños y las personas que fueron criadas con dos papás. Hay una gran diferencia entre las personas que se divorciaron y a lo mejor las mamás que criaron a sus hijos ellas solas, de que podemos ver de que uno tienen más educación, porque a lo mejor probablemente es un factor de que los padres les ayuden financieramente a poder pagar por sus estudios. Otra también es de que los que no tienen papás, que crecieron sin papás, también terminan haciendo actos criminales, terminan en la cárcel, probablemente porque no tienen esa instrucción del padre, que se necesita muchas veces, y no estoy diciendo que las mamás no pueden hacerlo, pero lo hace más efectivo un padre, y la mamá está ahí como para soportar emocionalmente al hijo. Entonces, hay una gran ventaja con las personas que sí tienen los dos padres, y es algo que el divorcio está afectando mucho en la sociedad, y es por eso que estamos hoy como estamos. Sí, las estadísticas también en criminología, creo que sí se dice, es de que la mayoría de las personas que están en la cárcel que han cometido delitos es porque no han estado en una familia estable. O sea, el matrimonio realmente es tan importante en la sociedad, que es lo que sostiene una sociedad, es lo que la sostiene. Cuando ese matrimonio es un matrimonio sólido, produce hijos sólidos, y esos hijos sólidos van a producir otros matrimonios sólidos. Y cuando tú derrumbas todo eso, entonces donde vemos el decaimiento en la sociedad. Y lo podemos ver el día de hoy. Y lo podemos ver el día de hoy, tanto en la violencia, en los crímenes, en la inmoralidad. Lo vemos en todos los aspectos de la sociedad, en las iglesias inclusivamente, porque estos aumentos de divorcio no solamente pasan afuera, sino también dentro de la iglesia. Yo creo que en estos tiempos, ahorita estamos hablando de eso, de que nosotros como jóvenes estamos teniendo miedo a entrar a ese paso del matrimonio, pero creo que es necesario que se levanten los matrimonios de la iglesia y nos digan a nosotros los jóvenes: hey, no tengan miedo, el matrimonio es una bendición creada por Dios. Sí, porque, o sea, no estamos diciendo que el miedo sea malo, porque hasta cierto punto, como estaba diciendo, tiene que haber ese sentir de responsabilidad. Tampoco no tomarlo muy a la ligera de que, ok, me voy a casar, me dijeron que me casara y no pasa nada. O sea, también tener en mente de que sí es una gran responsabilidad, pero lo que queremos decir es que vale la pena. Si lo haces de una manera correcta, como se debe de ser, vale mucho la pena. Y sí, cásense cuando ya estén hasta cierto punto financieramente listos. No tan financieramente listos como ustedes quisieran, de tener casas y todo eso, pero o sea, que tengan lo suficiente, y luego ya después de ahí, con la guianza de Dios, van a poder hacer que funcione este matrimonio. Y yo creo que es ahí donde se puede disminuir el miedo a entrar al matrimonio, cuando ves que hay matrimonios sólidos, que ves en las iglesias que te pueden apoyar con consejería. Y todo eso depende de los valores bíblicos que cada uno como persona tenga. O sea, cuando uno se llena de la palabra de Dios, crece en conocimiento de Dios, el cómo llevar un matrimonio, cómo sustentar un matrimonio mediante el conocimiento bíblico, es ahí donde ya nosotros tenemos esa gran ventaja, como tú decías, de que tenemos la palabra de Dios para guiarnos en medio del matrimonio. ¿Cómo responderías tú a las personas que ponen como excusa y dicen que la Biblia es machista? ¿Que la Biblia es machista? Sí, ya. Porque hay muchas veces toman esa postura de que, ok, sí, quieren que siga un libro escrito hace muchos años, pero en realidad fue escrita en una cultura machista, porque dice que las esposas se deben de respetar al esposo y deben de... ¿Cuál es la palabra? Someterse. Esa es la palabra con la que tienen demasiado problema. Dicen que se someta al esposo, y que hay muchos esposos que abusan a sus esposas, y que la Biblia dice que eso está bien. Esa es buena pregunta. Buena bola curviada. La forma en que yo respondería esto es decir, si la sociedad era una sociedad machista. Sí, completamente. Por ejemplo, vemos historias en la Biblia de la mujer adúltera que cometió adulterio y la iban a apedrear hasta morir. Por ella. Y el hombre
Él también los cometió hombres que, adulterio. ajá, se necesitan dos, chicos. Ajá, pero nada más ese castigo era para la mujer. Pero realmente vemos lo que hace Jesús con la mujer adúltera. La salva de ese apedreamiento y le dice, vete y no peques más. Anteriormente también en la cultura judía, las mujeres no tenían voz ni voto. Uh-huh. O sea, cuando ellas hablaban era como si estuviera hablando un animal. Uf. Y lo que vemos después del cristianismo, cuando se fundó en el cristianismo, en la misma resurrección de Jesús, ¿quiénes fueron las primeras que predicaron acerca de la resurrección? Mujeres. Fueron mujeres. Uh-huh. O sea, igual vemos en la instrucción a las iglesias. Hay una parte en la Biblia, creo que en alguna de las cartas de Pablo, que dicen que a las mujeres se sometan en sujeción y no le permita que la mujer hable, sino que el esposo le enseñe. En privado. Después, en privado. Ajá. Y cuando Pablo dijo esto, yo estoy seguro de que bajo la cultura judía fue una gran explosión en sus mentes de que, ok, o sea, Pablo me está diciendo que una mujer puede aprender. ¿Por qué me dice a mí como esposo que yo me rebaje a enseñarle a una mujer cuando en ese tiempo la mujer era vista como un animal que no podía aprender, que no tenía voz ni voto? O sea, y cuando Pablo dice eso, rompe ese paradigma. Ahora más, vamos en la Biblia. Cuando se nos da la instrucción de que como esposos, como dijimos, amemos a nuestras esposas, que las cuidemos como vaso frágil. Uh-huh. O sea, todo eso, yo no veo que la Biblia sea machista. Al contrario, viene la Biblia y rompe ese paradigma, vienen las doctrinas bíblicas, viene la palabra de Dios, viene el evangelio y rompe todo eso. Es que sí, era un shock cultural, uh-huh. en todo el sentido de la palabra en aquel entonces, porque comparado a cómo eran tratadas las esposas en ese entonces, sí era demasiado como de que es en serio que necesitas que tome el tiempo para enseñarle a mi esposa. Ajá. Pero yo creo que el problema cae porque comparado con la cultura de hoy en día, eso viene siendo como más abajo. Sí. En lugar de poner la esposa más arriba, comparado con el día de hoy, puede dar el sentido de que se está poniendo más abajo. Uh-huh. Pero no, porque estamos en el ejemplo que estabas dando tú, de que se les enseñara a las esposas, que no se les dejara interrumpir a los maestros. Sí. De aquel entonces, era porque en aquel entonces, muchas de las veces cuando las mujeres están en enseñanzas, ellas hacían preguntas demasiado básicas porque no se les enseñaba. Uh-huh. Pero ya se les estaba enseñando y eran cosas que se podían ser enseñadas por el esposo. Sí. Y para que no se gastara el tiempo de los demás, se decía, ok, enséñenle en privado. Pero no era como una falta de respeto, sino que era para la eficiencia de una enseñanza, uh-huh. para que no se gastara tanto tiempo. Y entonces no era algo malo en aquel entonces, pero ya comparado con el día de hoy, a lo mejor se puede ver como puede ser como algo menos. Como que ya hay ese choque cultural. Ajá. De esos tiempos a estos tiempos. Sí, porque ahorita ya lo estamos comparando con cómo es un matrimonio el día de hoy. Uh-huh. Así es. No sé si aquí tienes algún punto más. No, creo que podemos. ¿Tú por qué crees, Beto, que nosotros como jóvenes le pensamos, anexando un poco más lo que... ¿Le pensamos al matrimonio? Ajá. Porque... Ya hablamos de la situación económica, del miedo al matrimonio fallido, no sé qué otras razones. Si ustedes tienen otras razones más, pueden escribirlo en los comentarios. Déjenos sus razones por las cuales no se quieren casar. Ajá. O si no obvias, las razones por las excusas que les dan. O si tú estás viendo y es un matrimonio, estás casado, ponlos aquí abajo, sí. Los beneficios de un matrimonio. Ayúdenos. Si vemos uno así interesante, lo vamos a poner así al mero arriba, para que lo vean todos. Sí, porque es necesario que se propague ese mensaje de que el matrimonio es una bendición. Sí, porque nosotros no estamos casados, obviamente, uh-huh. Y a lo mejor ustedes como escuchando no pueden decir, o sea, no tienen credibilidad porque no se han casado, pero obviamente como Chuy le estaba diciendo, él tiene mentores que le están tratando de enseñar, sí. Y por eso mismo también pedimos que comenten aquí abajo los que sí están casados, ayúdenos a ver un nuevo punto de vista, un nuevo ángulo. Sí, y hay que contrarrestar esa imagen negativa que se hoy tiene en la sociedad sobre el matrimonio. Hay que contrarrestarlo con lo positivo. Sí, yo creo una de las razones por la que a lo mejor se ve un poco machista también
no es machista, quiero aclarar, pero por la cual creo que Beto dice que es feminista, que está a favor del aborto, eso dice Beto. Jamás. Que muerta al patriarcado. Arriba el matriarcado. Arriba el matriarcado. No, es que muchas veces podemos ver al esposo y pueden ver solamente todas las ventajas que, entre comillas, todas las ventajas, lo demás que tenemos como varones, pero muchas veces se pierde la vista a las consecuencias y a las responsabilidades que caen sobre nosotros. Sí. Porque recordemos, sí, el esposo es la cabeza del hogar, pero eso no solamente conlleva todos los privilegios que tiene ser cabeza, sino que también todas las responsabilidades caen sobre el esposo. Las responsabilidades no van a caer sobre la esposa porque hasta cierto punto el esposo es el que debería de tomar las decisiones, con la guianza y de la esposa también, obviamente, pero todas las responsabilidades van a caer encima del esposo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue con Adán. Exacto. ¿Quién fue la primera que pecó? No, fue Adán. Pero ¿por qué fue directamente con Adán? Porque él era el que tenía toda la responsabilidad y no solamente hay ventajas, sino que también caen las responsabilidades. Y esas son las cosas que a lo mejor las mujeres toman por alto y solamente se enfocan en las cosas buenas de ser la cabeza del hogar. Pero en sí también hay demás. Y cuando estemos en el cielo, Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cómo educamos a nuestros hijos. Sí. Y a nosotros nos va a juzgar por eso. Y entonces eso es algo que muchas veces no tomamos mucho en cuenta. Y hay otras personas que les da miedo toda esa responsabilidad. Exacto. Pero ese es el amor, es una responsabilidad, es un compromiso, es un sacrificio. O sea, igual volvemos quizás al punto del inicio y con esto terminamos, de que hoy en día la juventud tiene miedo al casarse porque no tiene una definición correcta de lo que es el amor. Porque si tú tienes una definición correcta del amor, no vas a tener temor o miedo a la responsabilidad, sino vas a querer esa responsabilidad. El compromiso no va a ser como un peso, sino como algo que tú quieres hacer. El sacrificio va a tomar una definición diferente. Más que negativa, va a ser más positiva. Exacto. De que yo quiero dar todo por mi familia. Yo quiero sacrificar esto porque quiero verlos felices. Quiero que tengan una buena vida. Y ese sacrificio no va a ser como de este lado como del argumento, como nosotros como jóvenes decimos, voy a tener que sacrificar todo mi dinero, voy a tener mi tiempo y todo eso. Y cuando ya estemos casados, me imagino que sería de que, voy a sacrificar todo mi dinero, para darte un mejor futuro, voy a darte todo el tiempo que tenga para poder aconsejarte. Y por eso mismo de que es un amor que nosotros, que no somos padres, aún no conocemos. Y yo creo que eso es lo que nuestros padres quieren que nosotros conozcamos, porque ellos ya saben que es algo que vale la pena. Para terminar, Beto, ¿tú qué le dirías a aquellos jóvenes que le tienen miedo al matrimonio? Como quizás tú y yo. Para decir lo que dijo un gran niño en YouTube. No pasa nada, no pasa, usted éntrele, no pasa nada. Sí, creo que ya lo mencioné. Filósofo, gran filósofo. Un gran filósofo. Creo que ya lo mencioné en el podcast. Dije, o sea, sí, ten en mente las responsabilidades. No las dejes por un lado, no lo tomes muy a la liviana lo que es el matrimonio, pero tampoco no lo pongas en un lugar demasiado alto que piensas tú que no puedes conseguir. Que sea algo imposible de alcanzar. Buena esa, bro. Te aventaste la frase del podcast, bro. Andas con todo, güey. Con todo, bro. Hoy sí oré. Bueno, ¿con qué nos despides? Yo despediría con un mensaje a la iglesia. Si hay consejeros de matrimonios en sus iglesias, si hay matrimonios que nos están escuchando, creo que es necesario que se creen ministerios o algún conferencias que nos ayuden a nosotros como jóvenes a quitarnos ese miedo, porque este miedo surge en nuestra mente por lo que estamos viendo en la sociedad, la mala imagen que se tiene sobre el matrimonio. O sea, es necesario que se creen ministerios, que los matrimonios sólidos de las iglesias nos ayuden a nosotros como jóvenes a dar ese salto de fe, se puede decir.
Solamente creo que a nivel de iglesia, creo que sería bueno esto. Me parece bien, Sí. me parece perfecto. Así es. Bueno, creo que hasta aquí la dejamos el día de hoy. Gracias por escucharnos. Si nos escuchaste hasta el último, Saludos. saludos, muchas gracias. Te amamos, te queremos. Déjanos saber abajo. Sí, Chuy, me aventé todo este podcast. Uf. También queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Tu Espacio Cristiano. Como Tu Espacio Cristiano, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias a todos los que nos escuchan por Spotify, Apple y Pocket Cast. Para los que nos están viendo en YouTube, hay una versión de solo audio en Spotify y en podcast. Y para los que nos están escuchando en Spotify y en podcast, hay una versión de video en YouTube. Ahí nos pueden ver, nos podemos conocer en persona. Y claro, pueden suscribirse. Póngale una cara a las voces. Así es. Buena esa, bro. Así, chicos, nos vamos a ver el próximo lunes con un nuevo podcast. Así es. Gracias por estar con nosotros. Les amamos mucho. En serio, gracias a las personas que me felicitaron. Hombre, los llevo aquí en el corazón. Los llevo a todos ustedes. Estaba llorando, Chuy, cuando estaba leyendo los mensajes. Dije, te dije que no lo dijeras, pero te dije que no lo dijeras. No, tienen que saberlo. Tienen que conocer al Chuy de verdad. Ya sé, ¿verdad? El frágil, el Chuy. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros una semana más. Y nos vemos la próxima semana aquí sin falta, ¿ok? Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones. ¡Vámonos!